Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en República de los Ríos, aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Fría mañana en Valdivia, también en la región de los lagos, donde ya nos acompaña Carlos Hefner. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, gusto saludarte. Sí, una mañana bastante fría, pero aquí estamos esperando que aparezcan tímidamente los rayos solares en este pueblo. En el seno de Reloncaví. Además, la entrada a la Patagonia, como dicen, bueno, hay tantas. Yo recuerdo una antigua polémica en los 90 acerca de la marca Patagonia. Sí. Estaba en Magallanes en ese tiempo. Pero bueno. Una macro zona que todos se disputan en la frontera norte, pero aquí estamos. ¿Ah? Claro, hay unos libros que tienen mucho fundamento y mucho trabajo serio detrás, digamos, que plantean que la Patagonia parte en el calle. Así que Mira, así hay de todo. Claro, hay de todo. La Patagonia, además, la Patagonia tiene una cantidad de mitos asociados a lo que en algún rato estuvo toda América, digamos, ¿no? Que era el mito del dorado, todas esas cosas, digamos. Todavía hay algo de cultura mítica, digamos, respecto de la Patagonia. La Patagonia es un escenario, además, de reserva global del agua, se supone, ¿no? Y eso hace que nos han observado desde el mundo prácticamente desde que se registra este territorio. Entonces, cuando uno dice, uno lo dice cotidianamente, pero está más en Chiloé, no solamente por temas de recursos naturales, sino por los factores identitarios muy poderosos. Porque en Chiloé, sí, yo diría que es una frontera ahí muy importante desde el punto de vista patagónico, porque además la cultura chilota se expandió hacia Magallanes a través de la boleta Ancud, ¿te das cuenta? Entonces, gran parte de la cultura chilota se arraiga y se integra, se reinterpreta en el marco de la cultura magallónica, se construye esta cultura magallónico-patagónica tan interesante. Esta es una zona muy, muy interés técnico, etnográfico, historiográfico, fantástico. Sí, hoy en día, de hecho, el proyecto ideal, que no es un proyecto, en rigor es una iniciativa bastante diversa y amplia, digamos, de trabajo a nivel científico, que incorpora las ciencias sociales. Entonces han hecho varios estudios ya en la línea de reconstruir también algo de esto, y lo están haciendo, digamos. El equipo de Ideal, que trabaja en Magallanes, trabaja en todo el sur austral, subantártico, digamos, las regiones subantárticas. Y seguro los que siguen, y si no lo conocen, búsquenlo, porque está en los espacios nuestros institucionales de la universidad, el equipo de Ideal y los investigadores que están desarrollando trabajo ahí, que es muy interesante cómo mantienen y han abierto, digamos, una verdadera escuela de análisis respecto del sur austral, que es la zona sobre la cual nos movemos, digamos, como universidad. Ya está con nosotros Matías Fernández, consejero regional de Los Ríos. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Hola, Matías. Gusto saludarte. Igualmente, con harto frío, así que estoy como medio congestionado, solamente por el frío. Me pasa eso en las mañanas. Sí, pero bien, la alergia bien, además, o sea, el invierno no es... Yo con la alergia... Cuando está un poco congestionado tiene que hacer la diferencia, inmediatamente dice, no es COVID.
Claro. Además, claro. Porque uno es una bomba caminante, entonces la gente inmediatamente te siente un poco de congestión y se alejan todos, así, como los aves cuando escapan. Una cosa impresionante. Sí, no, o sea, hay que tener cuidado porque si no dicen, y anda contagiando en el centro. Sí, claro. Sí, no, pero bien. Oye, ya les voy a preguntar algo más de actualidad. Algo que nunca le hemos preguntado a Carlos. Hoy no va a estar Yanira, no alcanza a estar con nosotros lamentablemente, Yanira Zúñiga. Pero bueno, vamos a conversar igual aquí. Nunca te hemos preguntado, Carlos, ¿cómo es me imagino que tú conoces cómo funciona políticamente hablando al final, ¿no? El gobierno regional en Los Lagos, que para nosotros también es algo relevante porque fuimos provincia hasta no hace muchos años y además porque nosotros conocemos un poco incluso por la presencia aquí de Matías, de las vicisitudes del trabajo del Consejo Regional y del gobierno regional en general. Y lo hemos conversado varias veces acá también. ¿Cómo es en Los Lagos? Mira, les puedo contar una suerte de infidencia. A mí me tocó en los años 90 ser seremi de planificación en la región de Los Lagos, que incluía a Los Ríos, ¿ya? Lo que antiguamente se conocía como la CERPLAC. Hoy día mutó a eso a seremi de desarrollo social. Por lo tanto, nosotros teníamos una delegación en Valdivia. Teníamos una delegación provincial, tanto en Osorno, en Valdivia y en Chiloé, como CERPLAC. En ese tiempo las CERPLAC se caracterizaban por ser bastante poderosas, porque se administraba todo el Sistema Nacional de Inversiones, y al mismo tiempo era en la que firmaba los cheques junto al intendente, porque no existía el Consejo Regional. Entonces era un periodo en que había mucha concentración de poder, y por lo tanto gran parte toda la cartera de proyectos a partir del sistema de inversiones se manejaba en la CERPLAC. Entonces teníamos tentáculos expandidos por todos lados y ciertamente ese era un punto de inflexión permanente de conflicto con las provincias, porque estaba el argumento de que siempre Puerto Montt se llevaba gran parte de toda la inversión regional en desmedro de otras capitales provinciales. Entonces fue un periodo súper interesante de cómo funcionaba el aparato de gobierno. En este caso intendencia y el aparato sectorial, no existía gobierno regional, recién empieza a emerger el gobierno regional el 94, final del 94 comienzan a aparecer los primeros indicios y fue un periodo muy interesante de transición porque hubo que no solamente pensar que había que empezar a estructurar, por ejemplo, instrumentos de planificación nuevos que no existían, como la estrategia de desarrollo regional, por ejemplo. Que fue un fenómeno muy interesante. A mí me tocó liderar esa primera estrategia regional que se hizo, incluyendo, por cierto, la actual región de Los Ríos, en ese tiempo provincia de Valdivia. Y posteriormente, con los años, en estas vueltas que tiene la vida, cuando se empieza a constituir la nueva región, también me tocó participar ya desde Santiago como parte del equipo que ayudó a conformar esta nueva región. Uno estaba en las bambalinas, ¿ya?, armando todo el aparato político-administrativo que iba a tener. Incluso ¿y estabas en el ministerio también? Algunas negociaciones. ¿Estabas en el mismo ministerio? No, ya estaba en el Ministerio del Interior. Ya, ok. Ya, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en la Subdere. En la Subdere, Entonces me tocó participar en el equipo que empezó a hacer toda la arquitectura de la región de Los Ríos y también de Arica-Parinacota. Aunque me lanzaron más para Arica-Parinacota porque sabían que mi corazón estaba por aquí, por los sur austral, digamos. Así que conozco muy bien esa lógica de cómo se fue instalando los pros, los contras y todas las vicisitudes que ha tenido la implementación de este modelo. Sí. Bueno, ahí hay material, ¿eh? Matías, por si acaso. Mira cómo salen las cosas. Porque me imagino que muchos de los temas que aún rondamos y discutimos y peleamos tienen que ver con el origen, ¿no? O sea, esto es un ajuste que siempre que se hace academia respecto de esto, pareciera que no estuviéramos pisando la realidad. La verdad es que en la realidad, creo que Matías siempre lo dice acá, tú trabajas con los que están. Y los que están tienen una historia, una biografía, que no necesariamente está asociada a las academias, digamos, o sea, que tiene que ver con los territorios, con la politización de los mismos y con lo que llamamos tradicionalmente y en términos peyorativos los operadores políticos, que
que no es solamente algo que pueda hacer daño, al contrario, o sea, puede ser, hay operadores políticos que trabajan fundamentalmente en el área de la toma de decisiones, digamos, y que facilitan la toma de decisiones. Independiente de lo que uno piense, seguramente dependemos mucho de las personas al final cuando se hace política en las regiones, ¿no, Matías? Sí, mira, yo creo que das como el clavo en la situación en la que está hoy día la región de los ríos. O sea, voy a tomar primero algo que mencionaban antes, que efectivamente como la región basó y este grupo de personas que hoy día trabajan en la región para bien o para mal. O sea, como hay personas que hoy día deberían quizás dar un paso al costado para poder tomar un aire, pero bueno, están ahí. Y cuando se forma la región, con este ímpetu que venía impulsado ya de años atrás y se genera, da paso también a cosas como muy buenas que no hubiesen sido fáciles si que hubiésemos sido región de antes. Y con esto me quiero referir particularmente, por ejemplo, a la Estrategia Regional de Desarrollo que se crea el 2010. Y se crea y tiene una transversalidad política de ese entonces bien importante por precisamente este ímpetu de crear una nueva región, de tenemos algo nuevo, pongámonos de acuerdo en qué queremos hacer. Hoy día el escenario es distinto. Hoy día el problema que tenemos dentro de la región, y esto es obviamente una mirada personal, es precisamente que como desaparece ese ímpetu de haber creado una nueva región, hay una sensación ya más bien de la ciudadanía de, oye, somos región, pero no siento que hayamos cambiado mucho, a pesar de que de infraestructura se ha cambiado, pero se ha perdido o no se pudo crear a partir de, por ejemplo, esta Estrategia Regional de Desarrollo, y hago el hincapié ahí porque la semana pasada ya se lanzó el proceso oficialmente, un tema que tiene que ver con algo importante para una región, que es la identidad cultural de la región. Y la identidad cultural como elemento que te identifica, que te permite tener claridades de cuáles son tus prioridades para poder avanzar. Y eso hoy, acá en Los Ríos, lamentablemente se ha perdido. Hay más bien una especie de dilución un poco de lo que pide Santiago, una dilución de intereses personales, y esto se mezcla en una olla donde finalmente se han replicado elementos que se ven en otras partes del país, que tienen que ver particularmente con la centralización propia de la región, la poca diversidad de elementos administrativos que permitan manejar las comunas, y que hoy día nos tiene precisamente con un centralismo democrático dentro de acá de la propia región de Los Ríos que está en Valdivia, o sea, como todo se decide en Valdivia. Y eso también afecta directamente cualquier idea o elemento que se quiera avanzar dentro de comunas como, por ejemplo, Payaco, Río Bueno, etc. A pesar de que esas comunas muchas veces tienen más identidad cultural que la propia región. Tienen como súper claro hacia dónde quieren ir. Río Bueno es una comuna que principalmente tiene como en su escudo marca precisamente hacia dónde quiere ir, hacia la área ganadera, hacia la área productiva. La Unión también tiene esas características, pero la región en sí ha perdido ese elemento. Y si bien mencionas como efectivamente hoy día los mal llamados operadores políticos todavía están, o sea, como la gente que inició la región todavía está dando vuelta en cargos de elección popular, o sea, como yo comparto consejo regional con una persona que es conocida en el ámbito tanto de la creación de la región como en el ámbito institucional, como es Juan Carlos Faría, como Héctor Pacheco, Waldo Flores, que fue alcalde de cuánto tiempo en Río Bueno, Luis Cobertino, que es hoy día candidato a gobernador, pero que fue alcalde mucho tiempo de Lanco, Eduardo Gel, que fue gobernador de la provincia de Valdivia. Entonces, o sea, podría seguir dando nombres de personas que están ahí, que hoy día compartimos el espacio del Consejo Regional, que tienen toda esta experiencia de cómo se construyó la región, pero que siento hoy que falta precisamente dar ese cambio, ese switch, que permita crear herramientas más actualizadas para precisamente identificar cuál es la identidad y hacia dónde queremos priorizar nuestra inversión. Y hay un gran problema que tenemos hoy, que a pesar de que ha crecido enormemente, o sea, como el presupuesto para Valdivia antes de la creación de la región era de alrededor de si no me equivoco, cerca de 6.000 millones, 7.000 millones, o un poco menos. Hoy día estamos ya a los 50.000 millones.
pero el gran drama que tenemos ahí es que no hay prioridades claras de esa inversión y la inversión finalmente se está convirtiendo en gasto, que es como el gran drama que tienen hoy día las regiones, y donde el fondo de compensación, que es el FNR, hoy día está siendo más bien un elemento de gasto y no ha tenido indicadores que nos permita ir avanzando hacia elementos más concretos al futuro, o por lo menos dejar líneas claras. Solo para cerrar, disculpe que me haya alargado, un signo claro de eso es la creación de políticas regionales, que acá en Los Ríos, a pesar de jactarse una cuestión que a mí ya me tiene como un poco cansado, que somos región modelo para esta política regional. Con la política de cultura nos pasó, con la política silvagropecuaria, regional silvagropecuaria, con varias políticas regionales. Somos región modelo, pero no la aplicamos. O sea, como tenemos una política regional de cultura que recién se está debatiendo la extensión de esta, pero todavía no se ha puesta en marcha. Lo mismo con la política de participación ciudadana, y así una serie de elementos que finalmente van en detrimento de la idea fundamental de tener una región. O sea, como de tener estas herramientas que te permitan, dentro del marco de lo que es el centralismo democrático en Chile, avanzar con los intereses regionales. Pero hay otra cosa, que estamos con Matías Fernández, con Carlos Hefner, que está desde la región de los lagos, y que entramos por este lado, que es igual tiene su fascinación, digamos, por lo menos para los que hacemos aquí comunicación en las regiones, digamos. O sea, en general siempre es un tema muy relevante, además por la formación de las regiones, que siempre uno como que está comenzando algo, ¿no? Siempre como que estamos en un proceso histórico de iniciación de una política determinada, digamos, y esa frase tú la puedes colocar en distintas décadas y va a funcionar, digamos, seguro. Pero hay una pregunta que yo creo que no sé si se hace tanto, pero ya está pasando afuera también, que es el tema de la demanda por transparencia que hay globalmente, digamos, respecto de los gobiernos, y de la confianza, ¿no? De la construcción de confianza con los electorados y todo ello. Hay ejemplos en todo el mundo hoy en día que podríamos tocar, y yo creo que pues algo haremos, digamos, en la segunda parte. Pero ¿hasta dónde las regiones son poco transparentes, Carlos? Desde el origen, digamos, nosotros tenemos un problema de origen para poder hablar de transparencia y probidad en la sociedad chilena, o más bien son, no sé, casos aislados, como dicen los memes, digamos. O sea, alguien se pasa de listo nomás. O tenemos un problema realmente estructural con eso. Mira, yo, antes de responder particularmente eso, quiero hacer un comentario con lo que dice Matías, que es muy, muy relevante, y de verdad que es bueno que se haya instalado esa conversación, porque cuando uno ha trabajado todo su vida en Santiago, como yo, mayoritariamente, el tema de la descentralización no es un tema fundamental, no es un tema absolutamente periférico, ¿ya? Porque no tiene importancia, uno está en Santiago y por lo tanto, yo hacía en la Universidad de Chile un curso que se llamaba Descentralización y Desarrollo Regional, entonces mis estudiantes me miraban diciendo ¿de qué está hablando este tipo? Porque en términos generales no era una necesidad sentida cuando tú estás en Santiago, salvo que estés en una comuna periférica de Santiago y donde no tienes acceso a bienes públicos, por ejemplo. Pero en el caso particular, quizá algún día lo conversemos más en detalle, porque es muy interesante. Yo leo mucho de esto, lo que se escribe sobre el hacer región, y en términos generales, cuando uno estuvo dentro del proceso de construcción de regiones, o tuvo que ver en la toma de decisiones políticas con las regiones, hay una disociación bastante grande. Por ejemplo, en el caso de la región de Los Ríos, en algún momento se generó la discusión respecto de si vamos a hacer nuevas regiones, que era la oportunidad de hacer un nuevo formato institucional. Es decir, ¿por qué íbamos a tener que reproducir el mismo formato de todas las regiones en una región nueva cuando tú podías arriesgar nuevos arreglos institucionales con innovación, con una nueva mirada? Bueno, esa discusión duró un segundo. Y posteriormente, por la fuerza de los hechos, se instaló el mismo formato de reproducción que tiene todo el país. Ya no hubo ninguna capacidad de innovación en esa materia. En segundo lugar, el punto de la estrategia de desarrollo regional. A mí me tocó participar durante harto tiempo con las personas que pensaron mucho esto en Chile, como fue Juan Cavada, Esteban Sons, el mismo Boissier, ¿ya? Que conformaron un equipo en algún momento para pensar el desarrollo territorial de las regiones con un concepto de lo que podríamos llamar descentralización, pero como asignación, como eficiencia asignativa, más que descentralización política propiamente tal, más allá de eso, digamos.
Y la verdad que en el instrumento de planificación en general se confiaba mucho, pero lo que en realidad ocurre es que justamente esta carta de navegación no es tomada en consideración como un marco de toma de decisiones por el sistema político. Y aquí entro, después probablemente podemos entrar más ahí en el detalle de eso, que es un problema más técnico, metodológico, pero en el fondo tiene que ver con la última planteamiento que hacía. Porque en general en las regiones, como en todo el país, la política se construye muchas veces en la oficina de los parlamentarios, la política regional. Es decir, las decisiones políticas fundamentales de las regiones están asociadas a las oficinas parlamentarias. Los parlamentarios tienen un rol muy significativo en la distribución de los cargos en las regiones, ¿ya? Es decir, sus equipos se instalan en el aparato de toma de decisiones con mucha fuerza y desde ahí se controla el manejo mucho de las inversiones. Por eso es tan fundamental hacer un contrapeso con un consejo regional elegido democráticamente, un gobernador regional elegido democráticamente, porque funciona como contrapeso. De hecho, todo el mundo, en las teorías de la descentralización siempre se dice que ojo con la descentralización, porque puede provocar también que las élites locales, ¿ya?, se transformen en sujetos más poderosos y lleven el poder de la ciudadanía hacia sus despachos o hacia el Parlamento y lo teledirijan desde Santiago. Entonces, ahí se produce un tema que cuando tú dices de temas de probidad, temas de confianza, de transparencia, nosotros, mi opinión, es un tema que a mí me fascina, yo lo investigo bastante y escribo bastante sobre ese tema. Yo creo que en Chile tenemos un problema estructural ya de corrupción, ¿ya? Y eso es una corrupción no abierta y descarada como podemos encontrar en otros países donde a la entrada te piden una mordida, ¿ya?, pero existe una corrupción solapada, una corrupción subterránea. Hay algunos descarados de repente que no tienen mucha vergüenza de operar a plena luz del día, digamos. Pero que en el fondo nosotros tenemos sistemas de gestión que hoy día están bastante distorsionados desde el punto de vista de lograr efectividad en el gasto público porque está intermediado por muchas demandas políticas de corto plazo, de cómo tú manejas los recursos públicos, de cómo tú asignas los cargos, e incluso de cómo tú haces negociaciones incompatibles o enriquecimiento ilícito en función de las platas públicas. Y eso es un tema que hay que decirlo en todas sus letras, digamos, ¿ya? Nosotros siempre miramos a la corrupción en México, Argentina, en Venezuela, etcétera, pero tratamos de hacer la vista gorda respecto a lo que sucede en nuestro país. Voy a dar el último ejemplo para no extenderme mucho más. El caso Orpis, por ejemplo, ¿ya? El caso Orpis, todos apuntan a Orpis y dicen, Orpis pagó. Orpis es el pato a la boda, ¿ya? Orpis solamente el pato a la boda en este cuento, ¿ya? Y todos salen de alguna manera a morigerar los efectos de Orpis. En realidad, Orpis representa lo que ha sido parte importante de la clase política respecto a estar en el borderline o a estar sumergidos justamente en aguas súper oscuras de la transparencia de las platas políticas, que tiene que ver con el nepotismo, que tiene que ver con el cohecho, etc. Y no hay más presos por una razón muy simple, porque políticamente esto se tapó, ¿ya? Esto simplemente se allanó de tal manera que no se sigue investigando. Y en consecuencia ahí tú tienes un fenómeno que yo diría que es súper delicado en el sistema político, en nuestro sistema de toma de decisiones públicas. Porque si no lo debatimos, si no lo colocamos frente a la mesa, y simplemente el acusado de algo dice esto es una persecución política, y simplemente se empata, es una cosa que debería nosotros tenernos absolutamente preocupados. Y eso afecta la capacidad de las regiones, por cierto. Pues. Tú hablas de los operadores políticos están instalados en todos los gobiernos y son justamente el nexo vital entre el parlamentario y el sistema de decisiones regionales. Es que para allá iba un poco, porque al final tú haces que sea necesario esta forma de, no sé si de ejercer poder, si al final tampoco es que los consejeros regionales tengan tanto poder, digamos, ¿no? Matías, por supuesto, lo tiene, digamos, pero bueno, o sea, en general, los gobiernos regionales también, cuando tú entras en la conversación más fina con los consejeros o con los actores políticos que mencionó ya Matías hace un rato, todos más o menos dicen, mira, en realidad van por esta línea, digamos, quizás no lo dicen tan explícitamente como lo acaba de hacer Carlos, pero te dicen, o sea, hay problemas estructurales, hay que resolver las cuestiones muchas veces de manera informal, ¿no?
Y eso, claro, genera clientelismo, o sea, genera... Yo recuerdo, además, por la radio, digamos, que estas conversaciones las teníamos respecto de los concejales. Yo recuerdo alguna vez estar en el estudio de la radio con Marco y la Vaca, cuando era concejal. Cuando era, claro, candidato a alcalde fue él, ¿no? Y él era concejal, de hecho. Diputado hoy en día, digamos, ¿no? Con un rol destacado en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y recuerdo esas conversaciones, que eso fue hace 5 años atrás, y el tono era este mismo, digamos, respecto de los gobiernos municipales, ¿no? De los gobiernos locales, de las administraciones, digamos, locales. O sea, clientelismo, corrupción, o sea, falta de transparencia, ¿no? Y eso que todavía Chile no estallaba y teníamos otros temas en la agenda, pero era evidente que había un problema en esa línea. Y eso hoy en día tú lo conversas en los gobiernos regionales y te dicen más o menos lo mismo, lo que acabamos de conversar ahora con Carlos y Matías también, en esa línea. O sea, no es que esto... Por eso yo decía que probablemente haya cuestiones estructurales que haya que comentar, porque al final pareciera que permanentemente nos encontramos con el mismo hecho, digamos, con los mismos hechos y los mismos argumentos, independientes de las personas. O sea, a eso es lo que voy, digamos. O sea, hoy en día está en curso la discusión, por ejemplo, esa discusión que hay en la UDI entre Evelyn Matei y Joaquín Lavín. Entonces Evelyn Matei dice, ¿por qué van a elegir, o sea, a propósito de la candidatura única de la UDI a la precandidatura presidencial? Entonces, Evelyn Matei dice una cuestión que es bien de sentido común. Dice, ¿por qué si podemos decidirlo entre miles, de manera bastante simple y rápida, lo tiene que decir un consejo? Entonces, su demanda no está diciendo implícitamente aquí hay falta de transparencia, pero en el fondo no estamos ajustados a los tiempos cuando la demanda es la que hay, digamos, ¿no? Y en este momento le convendrá a la candidatura de Evelyn Matei decirlo. Pero la realidad es esa, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera también está dando cuenta de que hay un problema de dónde se ponen las decisiones cuando hay que efectivamente hacer política y tomar decisiones importantes, digamos, como puede ser una candidatura presidencial, pero también como puede ser un gobierno regional. Matías. Sí. Mira, o sea, yo creo que efectivamente hay un problema de fondo que se replica constantemente en las instituciones en Chile. O sea, no es secreto, no es algo que se ha debatido por largo tiempo. Particularmente acá, yo veo como un problema que de repente es más, se puede notar más, por ejemplo, en comunas pequeñas. Y voy a ir a un ejemplo como súper particular. A mí me tocó estar en Kemchi ejerciendo de dentista un tiempo y me acuerdo que pequeños problemas que uno veía ahí y decía, oye, pero ¿cómo puede ser que tras una serie de errores esta persona que trabaja en el DESAM no sea reubicada o no sea simplemente o sea, no sé, sacada ahí? Aunque suene feo, pero en ese minuto yo era estudiante, así que me podía dar el lujo de pedir esas cosas sin tener la responsabilidad social que tengo hoy día. Porque era una serie de elementos como bien desastrosos de la administración. Y me decían, es que lo que pasa es que todos tienen tejado de vidrio en la municipalidad. Entonces, como todos tienen tejado de vidrio, él es el que maneja gran parte de esos secretos. Por ende, si bien todos saben, como que es chiquitito, no sé si lo digan, todos se conocen generalmente. Entonces, eso a otra escala pasa también en las distintas instituciones, por ejemplo, acá en la región de Los Ríos. Quizás no en el nivel de que alguien maneja los secretos del otro, pero sí en una especie de amiguismo cívico que se vuelve muchas veces contraproducente para la acción pública. Y un amiguismo cívico que o sea, sorry que ocupe de nuevo el ejemplo del Consejo en particular, pero que lo puedo ver con acciones concretas. O sea, nosotros, por ejemplo, como bancada, solicitamos la renuncia del intendente a partir de lo que pasó con las cajas el año pasado, ¿ya? Que es un hecho complejo, que raya también en elementos, podríamos decir, de corrupción al momento de que se hace trato directo con una empresa que se creó hace recién un mes, etcétera. Una serie de elementos que desde la ética moral podríamos hablar de corrupción, desde lo legal quizás no.
Y la bancada saca esta declaración, pero ¿cuál es el efecto inmediato que toma a partir de esa decisión, que es dura? O sea, como un consejo regional o un consejero en sí no tiene mucho poder para obligar al intendente a algo, pero una bancada de consejeros pueden poner contra las cuerdas al intendente. Y contra las cuerdas precisamente no por capricho, sino por una acción que va precisamente en contra de las confianzas públicas con las instituciones. Y a partir de ahí hay ciertas personas que son parte de la bancada de oposición que se suban a esta declaración, pero al día siguiente están muertos de la risa con el intendente tirando bromas sobre el asunto. Entonces, ¿dónde está el error ahí? Claro, efectivamente hay un tema de fondo respecto a las instituciones, pero también hay un problema de fondo con respecto a cómo se ha construido política o se construye política desde ciertos personajes amparados por ciertos partidos en algunos casos. Yo no digo que el Frente Amplio por Ser Nuevo no pueda caer en eso. Yo creo que si no ha caído, tiene grandes posibilidades de caer eventualmente en esta especie de amiguismo que se da, que es bien contraproducente, pero que finalmente termina deteriorando las convicciones políticas dentro de estos espacios institucionales, y por otro lado hacen que las herramientas políticas que uno tiene para ejercer presión y precisamente romper esta cadena de elementos que hacen que la gente también tire la toalla con las instituciones públicas. O sea, como eso pasa. Si finalmente lo que tenemos hoy día, fuera de esta como mirada bien crítica hacia los partidos, hay también una especie de tirada de toalla con las instituciones públicas, como ya no espero nada de usted. Y eso no se soluciona mientras no haya como convicción o más que convicción, coherencia política a la hora de tomar decisiones y hacer acciones. Yo creo que eso es un poco como el diagnóstico que tengo a grandes rasgos de lo que está pasando acá en Los Ríos, y que se nota particularmente en el Consejo. Como son 14, es más fácil ver este espectro, este abanico. En espacios como un Consejo Municipal, donde son 8, quizás es menor, pero hay una serie de cosas que ya están normalizadas en la institución, y normalizadas hace mucho tiempo. Normalizadas el tema de cómo los funcionarios públicos son removidos de su cargo de un día para otro solamente por pretensiones políticas de uno, de cómo se acomodan los cargos precisamente para poder instalar ciertas personas dentro del sistema público. Yo tengo la suerte hoy que no me ha tocado ser gobierno, entonces no me tengo que hacer cargo de ninguno de los... y digo la suerte porque en el fondo cada vez que se hace debate a mí se me interpela, oye, pero la nueva mayoría en la pasada, la DC asaltó, o el PS asaltó Mideso, y lo sacaron a todos. Y ya sí, pero es el PS, yo estoy hablando como desde lo que a mí me gustaría y de lo que voy a denunciar eventualmente, y también soy gobierno, o sea, como que el lógico debería ser la línea ética. Pero pareciese que hay un tema como no de fondo, sino como de forma de que hay una especie de tejado de vidrio que los imposibilita poder avanzar hacia la solución de fondo. Gracias, Matías. Saludo a nuestros amigos del PS. Y la DC también. Carlos, nos quedan unos minutos y después entramos a otros temas. Ojo que el Luis Cubertino, que era el PS, dijo, nosotros como PS asaltamos... Dice lo mismo. Sí. Carlos Gerner. Bueno, sí, yo comparto ese análisis, pero en general esto de la fronda aristocrática en política es muy antigua, digamos. Es bastante difícil de desmontar. Las camarillas o estas cofradías, desde el punto de vista de cómo se destaza el animal en el sistema político, es de larga data, y es muy difícil justamente de poder entrar a hacer unos cambios sustantivos ahí, porque las redes son intensas y extensas particularmente. Solamente pensar que a nivel nacional, por ejemplo, hay una suerte de endogamia a la política, ¿no? Una endogamia fundamental. O sea, son todos como parientes emparentados en todos los cargos y en todos los colores políticos. Por lo tanto, eso no está ausente, me imagino, también en las regiones. Cuando ustedes nombran una serie de personajes políticos que han estado en la arena política en la región de Los Ríos los últimos 30 a 40 años, lo mismo sucede en la región de Los Lagos. Se repiten los mismos nombres permanentemente. Yo conocí a gran parte de los actores políticos de los años 90 y hoy día siguen sumamente vigentes. Algunos rostros han cambiado o se han muerto, digamos, pero las redes siguen operando de la misma forma.
Entonces, eso es sumamente complejo porque por un lado, y coincido con Maitida, porque una cosa es el sistema político, pero también la gente se cansa de un poco esta estructura pública que también muestra un agotamiento en su forma de operar, su forma de ofrecer los bienes y servicios públicos, que no necesariamente son de calidad, a veces no son pertinentes no son entregados a la hora que la gente realmente lo requiere. Porque si bien nosotros tenemos un tinglado de arquitectura que a veces, que en alguna oportunidad fue moderna en la administración del Estado chileno, muchas de esas operan lentamente o operan en beneficio, por ejemplo, de ciertos grupos de intereses o pueden ser de alguna manera violentadas por el ejercicio de lo político. Voy a dar un ejemplo. Recién se mencionó ahí el tema de las compras públicas. O sea, el modelo de mercado público en Chile es un modelo que fue copiado por muchos países en América Latina, que era un sistema súper interesante. No lo inventamos nosotros, pero nosotros lo adaptamos muy bien en América Latina, que es una de las exigencias que tiene que ver con un Estado moderno, transparentar las compras del Estado, que son multimillonarios. Uh-huh. Pero nosotros observamos, por ejemplo, cómo se saltan los procesos, las compras directas, inmediatamente compras directas. Hoy hay un incremento significativo de compras directas. Y entonces la justificación de los últimos años ha sido, por ejemplo, es que estamos en pandemia y necesitamos comprar en forma urgente. Bueno, ahí están las canastas familiares, ahí están los insumos médicos, etcétera, etcétera, las residencias sanitarias. Entonces, en el fondo lo que tenemos ahí, que dependiendo de la oportunidad, el contexto, nos saltamos la regla. Y entonces comenzamos a deteriorar en forma significativa, por ejemplo, avances en materia de modernización de la gestión pública, como el sistema de compras públicas. Voy a dar el último ejemplo, el servicio civil, todo lo que es la alta dirección pública. Todo el mundo tiene la sensación que al final del día termina siendo nombrada una persona en la terna que es afín al gobierno de turno. Es decir, hay todo un proceso altamente costoso, latero, que dura muchos meses y finalmente es nombrada una persona que adhiere al gobierno de turno, o el gobierno de turno que llega elimina gran parte de esos cargos que fueron concursados. Sí, entonces, en el fondo nosotros innovamos para mantener ciertos privilegios y ciertas cuotas de poder que van deteriorando finalmente los avances que tenemos en modernización del Estado. Y eso le cansa a la ciudadanía, obviamente. Bueno, eso es sumamente relevante, o sea, lo que acabas de mencionar. Además por la experiencia, o sea, todos hemos tenido esa experiencia de alguna manera, ¿no? Digo todos en el sentido de que todos hemos visto cómo efectivamente hay una presión en el Estado, ¿no? En la administración del Estado sobre los cargos. Es una presión permanente, digamos. Por eso los gremios además se han diversificado tanto en el sistema público. O sea, en Chile es caso de estudio también por cómo funciona la organización sindical en el Estado, que básicamente es la que sustenta, por ejemplo, la CUT hoy en día. Por lo mismo, porque en el Estado es donde más tienes que negociar estas cosas, porque hay una presión muy fuerte, digamos, ¿no? Sobre los cargos, porque ahí es donde está no solamente el dinero, sino que además el poder, ¿no? Entonces, existe una extraña chilenidad en eso, ¿no? En esto de entrar con todo, digamos. Entrar con todo, a cambiarlo todo, y cuando en rigor, independiente de que primero no lo vas a hacer, ¿para qué vamos a andar con cosas, digamos? No vas a cambiar, digamos. O sea, pensemos en un gobierno de Jadwe, digamos, ¿no? ¿Cómo entraría un gobierno de Jadwe? Primero no va a entrar solo, como en la caricatura de Kramer, digamos. No, yo voy a gobernar solo, una cosa así. ¿Con quién? No con nadie. Los que han visto el video de Kramer, digamos. O sea, evidentemente no va a ser así, no sería así. No sé si va a ser, digamos. Pero ni siquiera en la condición de alguien que tiene una propuesta, además una propuesta que va a aparecer en esta semana programática muy, muy, muy grande, digamos, ¿no? Muy exhaustiva que están trabajando. Ni siquiera alguien que llegue con un programa que de alguna manera cambia condiciones respecto de lo que venimos viendo en Chile, ni siquiera así se establecería un cambiarlo todo. Por un lado eso es imposible, pero por otro, además existe esta sensación de que si tú eres electo o electa, tienes que producir un remesón interno de tal manera de controlar determinadas cuestiones porque es lo que hay que hacer, digamos. Y la presión ahí la ejercen básicamente sectores políticos, digamos, partidos o
como ustedes decían, Carlos lo decía al principio, las oficinas parlamentarias. Y eso es, todo el mundo sabe eso, y todo el mundo sabe que eso afecta y daña profundamente la confianza y la transparencia y todo eso. Pero efectivamente hay una sensación de que el que le toca, le toca. No te tocó esta vez, ya te tocará. Una cosa así, ¿no? Lamentablemente. Oye, estas cosas pueden terminar mal, ¿no? Colombia está viviendo una situación especialmente dramática, ¿no? O sea, si nosotros veíamos los primeros días, yo recuerdo del 18 de octubre, 19 de octubre, hasta prácticamente ese mes entero, hasta después incluso del acuerdo del 15 de noviembre hubo muertos esas mismas semanas. O sea, nosotros vimos lo terrible que podía ser ese minuto. Bueno, en Colombia eso se ha condensado en 2-3 días. Bueno, habían 4 días antes de que nosotros nos enteráramos, ya venían habiendo movilizaciones. Ya cuando vienen los muertos y todo ello, cuando nos enteramos en definitiva. Y sí, esto sigue, todos los días, digamos, hay movilización. Y tiene que ver además con una serie de reformas que estaban en el ámbito de lo tributario. Se iba a aumentar el precio, el índice, el impuesto a los alimentos, digamos, a la canasta básica. Imagínense si eso sucediera en Chile, ¿no? Un impuestazo, un ajuste, como se le llama, ¿no? En la vieja jerga bien FMI, digamos. Y ese golpe, además impuesto a los combustibles, etcétera, genera un quiebre como el que está viendo en Colombia. Y todos sabemos de dónde viene además Colombia, digamos, ¿no? Entonces no deja de ser un espejo en el que Latinoamérica nunca se quiere mirar, pero que de cuando en cuando vuelve, ¿no? Le digo esto además porque me parece que es relevante en este minuto no solamente hacer el punto de Colombia, sino que además porque decíamos, en el mundo están pasando más cosas, digamos. O sea, ayer lo conversábamos aquí mismo en el República, cómo se está produciendo esta normalización un poco de la ultraderecha o de los espacios que recomponen algo del ideario trumpista de Donald Trump, digamos, y que no es de él, digamos, ¿no? Que se empieza a traducir en todos lados, digamos. Nosotros en Latinoamérica tenemos el caso de Bolsonaro que nos permite reflejar eso también como un horizonte posible, digamos. Pero lo de Colombia pareciera tener algo que ver con esto de cómo se ejerce el poder, digamos, al final, ¿no? Y desde dónde se ejerce el poder y hacia dónde se mira, temas como el ejercicio del poder, digamos, con control de la violencia y todo ello. Me parece que es relevante que uno pueda decir algo en estos espacios que tiene, porque creo que no es común, digamos, que se haga una evaluación un poco de lo que estamos viviendo en estos planos. Carlos. Estás muteado, Carlos, tu micrófono. Ahí sí. Ahora sí. No, el caso de Colombia es una situación súper compleja. Si nosotros analizamos algunos elementos de la historia económica y social de los últimos años de Colombia y lo comparamos con Chile, en muchos aspectos tenemos algunas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, Colombia es tiene casi los mismos indicadores de desigualdad que tiene Chile. Claro. Tiene un nivel de segregación social y territorial muy similar también a Chile. Lo que nos diferencia es que no hemos tenido una guerra interna como la presencia del narcotráfico como la ha tenido Colombia en los últimos 50 años, con una fuerza inusitada y con un nivel de crimen organizado tremendo. Eso nos diferencia. Pero en términos de sus indicadores sociales, en términos de sus indicadores del punto de vista de inclusión social, somos bastante similares en ese sentido. Ahora, no es de extrañar que las políticas de Duque vayan en el tono que caracteriza justamente las políticas, como dice el FMI o el Banco Mundial en esta materia. Es decir, no deberíamos sorprendernos porque son recetas neoliberales que se han aplicado en América Latina permanentemente y que llegan a algunos momentos que se transforman en procesos de quiebre institucionales, como en el caso de Colombia en este momento, en que la cuenta de la fiesta lo tienen que pagar los más pobres en términos generales.
Y además porque está asociado a políticas súper regresivas de financiamiento del gasto público, que es, por ejemplo, el IVA. Es decir, cada vez que tú subes impuestos o aumentas el IVA, en el fondo lo pagan los más pobres en América Latina. Es el caso también chileno, digamos. Y como suele ocurrir, todos estos impuestos que son transitorios tienden a ser permanentes. Por lo tanto, la población ya está acostumbrada a recibir esas malas noticias, y lo que pasa en Colombia justamente es un estallido que viene de lo más profundo de Colombia. Es decir, basta de desigualdad, basta de pobreza, basta de carencias de oportunidades para los sectores medios, incluso de Colombia, que han tenido que migrar en forma acelerada a otros países. Recuerden ustedes que hace 20, 30 años atrás se vienen vaciando las universidades de talentos muy significativos, de jóvenes colombianos que migran a otros países en busca de nuevas oportunidades. La gente no migra porque está contenta o porque quiere salir de vacación, migra justamente por la pobreza, por la exclusión, la inequidad. Ese es un tema que de alguna manera, de hecho, si ustedes ven a la lista internacionales, han topado en el análisis, siempre dice, bueno, esto es similar a lo que sucedió en Chile, con el estallido social. Y esto es muy similar a lo que sucedió hace poco también en Perú, y probablemente siga sucediendo en Perú en el futuro más corto, o lo que sucedió en algún momento en Argentina. Entonces, estas son muestras como representativas de lo que significa en una región de América Latina donde los procesos de construcción de sus modelos de desarrollo económico social han ido dejando un reguero de exclusión. Entonces no nos deberíamos sorprender mucho más con eso. A veces nosotros miramos para afuera y decimos, uy, terrible lo que pasa en Colombia, pero nosotros tenemos las mismas fracturas sociales que tienen otros países, independientemente que tengamos un PIB de $26.000 per cápita, digamos. Matías Fernández. Sí, o sea, mira, es súper, en realidad es duro cuando uno ve las imágenes de lo que sucede. Concuerdo con Carlos que, claro, no hay que generar esa alerta de lo que está pasando, pero no olvidar que acá en Chile también pasa algo en distinta medida. ¿Y por qué es importante recordar eso? Porque hay modelos de administración que producen eso, y yo creo que Colombia precisamente refleja algo de ello. Tuve la suerte hace varios años atrás de recorrer todo lo que era Medellín, Cali y ese sector, y hicimos como viajé solo para allá y estuve recorriendo y conversando con varias personas precisamente sobre los elementos políticos de Colombia. Y una de las cosas que siempre me salía como al flote era como de esta sociedad que uno quería dejar atrás esta imagen instalada también por la televisión con respecto a todo lo que pasó en relación al mundo narco, que ya están como bastante cansados de ello, pero que sin duda pasaron por un periodo violento político y social, que hasta el día de hoy les trae repercusiones, y lo vemos precisamente en cómo funciona precisamente la policía hoy día al momento de generar la represión con la propia ciudadanía. Entonces, yo tengo la verdad como la tristeza de que no puede, o sea, tenemos gobiernos que se proclaman populares, de que no son incapaces de identificar el fondo, es decir, como lo primero que hace el presidente de Colombia al momento que empieza a quedar la amarrada, pero después de haber varios muertos, es retirar la indicación que habían presentado, asumiendo que eso debería solucionar el problema y punto, y ocupando la misma línea discursiva que incluso se ocupó en Chile, como sí, estamos de acuerdo con las manifestaciones, las entendemos, pero la violencia que están generando contra el Estado público, la vía pública, no puede ser aceptado. Y finalmente, al día de hoy, tenemos formas encubiertas de generar una represión no solamente física, sino que también de ideas. Hay un latente miedo por esta presión popular, de repente no llevada a papel, no llevada como a un texto, no llevada por la propia ciudadanía con las claridades con respecto a qué es lo que se está como debatiendo de fondo, pero con mucha convicción precisamente que lo que están viviendo no es lo que quieren seguir viviendo, en un sentido amplio de cómo funciona el sistema. La verdad, yo tuve la suerte, bueno, el lunes conversamos un poco a la pasada del tema, tenía la suerte de comunicarme con Said, que vivió acá en Valdivia harto tiempo,
Y es trágico en realidad los relatos, es difícil poder como digerir en el fondo la cantidad de violencia que se está viviendo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado que también en Chile, y yo ya lo he oído por lo menos de algunos sectores de derecha, traten de generar esta especie de empate o de normalización a raíz de lo que está pasando en Colombia. Y quiero decir con esto como, miren, en Colombia sí que hay represión, no como acá. Acá no hubo represión. Y eso se está dando ese fenómeno. Como que tenemos una derecha que va encima, deja a sus propios colegionarios internacionales votados. Entonces, eso se está dando. Y creo ahí que Carlos da en un punto central de que no nos puede quitar el foco de que hay un tema, lo que se está interpelando es un sistema que produce desigualdad, un sistema que finalmente no tiene que ver solamente con el hecho gatillante, sino con una serie de elementos que están años y años perpetrando y aumentando estas brechas sociales, que hoy la gente sale a las calles precisamente ya a reclamar por lo que es justo, por como decíamos acá en Chile, hasta que la dignidad se haga costumbre, en una frase de las tantas célebres que se ocuparon durante el estallido social. Pero, no sé, yo la verdad solo espero no espero mucho del gobierno el gobierno colombiano, pero sí espero que eventualmente las muertes cesen, y la violencia que hay por parte del Estado hacia la ciudadanía pueda cesar en lo pronto, pero eso solamente se conseguirá cuando haya también una canalización del descontento social en qué es lo concreto que en el fondo están pidiendo. O sea, como no hay otra vía, porque en el fondo si no, ya se desató, ya se dio la mecha inicial para este proceso, llamémoslo revolucionario, que se está dando en Colombia contra el sistema establecido. Matías Fernández, que está con nosotros, consejero regional, Carlos Hefner, que está desde la ciudad de Puerto Montt, o fuera, justo ahí fuerita de Puerto Montt, en la región de los lagos. No alcanzamos, pero nos queda, les doy un minuto de todos modos para cerrar y hablar, por ejemplo, de lo... Yo creo que algo tiene de urgencia también lo de Colombia, por eso también creo que es necesario siempre manifestar respecto de cosas que están ahí quemando, digamos, ¿no? Y no alcanzamos a conversar un poco de la situación de España, que algo debe tener que ver. Nosotros siempre miramos para allá, digamos, ¿no? Nuestros políticos... muchos han sido incluso formados en esa cultura política bien de la transición española y todo ello. Y nuestros partidos, qué sé yo, tienen reflejos claros en esas historias. Y está pasando en España el cambio o el giro político que era seguramente esperable, pero que no deja de ser relevante porque hay un gobierno de coalición de izquierda y sin embargo... hay la principal comunidad autónoma, que es la de Madrid, tiene ya gobiernos de derecha consolidados, digamos, ¿no? Durante varios periodos, pero especialmente en con un triunfo importantísimo. Están prácticamente a cuatro diputados, creo, de tener mayoría absoluta, o sea, cosas así, digamos, pueden ser electos muy fácilmente en el Parlamento elegido. Eso en España seguramente va a tener algún reflejo importante, digamos, en la política del Estado español, pero también, ¿por qué no?, en Latinoamérica. De todos modos, en algún rato podemos seguir en esa línea y conversar un poco de cuáles son los impactos que puede uno anticipar o ver de esto que está pasando en esos espacios. Pero nos queda un minuto, Carlos Hefner. Hoy sí, yo coincido contigo, que es interesante colocar un poquito en perspectiva lo que sucedió en España ayer, en Madrid, fundamentalmente la Comunidad de Madrid. En dos aspectos yo diría dejar como lanzar la idea ahí. Uno, el desfonde del PSOE, que es una cosa estrepitosa, y lo otro tiene que ver con el Podemos. El Podemos y la renuncia de Iglesias a seguir en la vida política. Digamos. Siempre estas renuncias son con elástico. Pero, ¿por qué me interesa el Podemos? Porque de alguna manera yo he tenido una cercanía intelectual con algunos de personajes que están liderando ahí, como Juan Carlos Monedero, que era uno de los
ideólogos del Podemos, básicamente por la relación académica que hemos tenido y nos encontramos siempre en México con Juan Carlos, porque es el Departamento de Sociología. ¿Y dónde voy? Porque esta experiencia del Podemos es muy interesante, porque nace desde la Escuela de Sociología de la Universidad Complutense. Son académicos que levantan una postura y que es una postura súper ideológica y fundamentalmente apoyada por planteamientos post-marxistas, como por ejemplo Laclau, un argentino muy significativo. Entonces es una experiencia académica que se lleva a la política y que hoy día está teniendo algunas situaciones de complejidad en materializar un proyecto ideológico en la praxis política propiamente tal. Por eso es muy interesante analizarlo, ya que somos una radio universitaria. Yo me quedaría con eso y sí, desde el fondo que tiene el Partido Socialista Español es una práctica que ya viene sumergida hace mucho tiempo, producto de rituales de falta a la probidad que hubo en gobiernos anteriores. No me sorprende significativamente. Lo que me tiene interesante, lo que considero interesante, el tema del Podemos, su actual presente y su proyección a futuro como proyecto ideológico y praxis política. Y tiene una bajada acá también. Gracias, Carlos. Matías Fernández. Sí, no, concuerdo en gran parte de lo que mencionaba Carlos. O sea, efectivamente uno tiene un ojo acá y otro en España por ciertas condiciones de similitudes que se dan. Sin duda que obviamente los contextos son distintos. Hay elementos internacionales que afloran y que hoy día hacen como uno los puede hacer calzar dentro de la línea temporal de lo que está pasando. Particularmente es una derrota dura, pero como bien mencionan ambos, era dentro de todo previsible según los pronósticos. Hay un tema que nunca fue del todo solventado, si bien Pablo Iglesias presionó hasta el final con las condiciones que precisamente ponía Podemos para incorporar al gobierno y darle gobernabilidad. Hay cosas de fondo que no fueron solucionadas o no de fondo, sino que de forma que no fueron solucionadas antes de llegar a ese acuerdo y que incluso generó los propios quiebres dentro del Podemos y que tenía a Íñigo disputando por fuera. Va a ser interesante cómo se rearma todo el escenario electoral. Yo creo que va a haber obligatoriamente una conversación más profunda de lo que se viene, porque el espacio que también se abre a Vox, que yo creo que eso es como lo más duro de todo esto, obliga a la izquierda a repensar no solamente la táctica de alianza, sino también en la proyección en los próximos 5 o 10 años. Eso y solo una cosita que se me quedó en antes con el tema de Colombia. En Colombia también se está solicitando precisamente las mismas cosas que nosotros estamos solicitando acá en relación a las fuerzas policiales, o sea, como la desmantelación y reformulación, en este caso del SMAT, que es la unidad militar que sale a reprimir. Acá en Chile, obviamente, en el caso es Carabinero. Y es interesante porque se van replicando precisamente elementos de represión que nunca han sido reformados y que no tienen una subordinación precisamente a las voluntades de la ciudadanía. Uh-huh. Bien, muchas gracias Matías Fernández, Carlos Geffner. En este República de los Ríos de día miércoles nos reencontraremos, ¿no? Un gusto. Sí. Que estén muy bien. Nos vemos. Un gusto. Chao, chao. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios